Parecía que lo de Endrick iba a ser un aterrizaje suave, ¿verdad? El flamante fichaje del Real Madrid, muchos goles, mucho más protagonismo, el futuro de Brasil. Pues la realidad ha sido muy distinta. El incesante ruido de las últimas semanas lo ha rodeado todo. Los rumores sobre su número, la supuesta presión, el fantasma de una lesión que no termina de irse y los constantes ataques por su matrimonio. Pero mientras todo eso pasaba, Endrick, señores, ha estado haciendo algo mucho más importante. Se ha preparado para su revancha silenciosa. Y por cierto, ya tiene fecha para empezar. Sí, habéis oído bien, Endrick tiene fecha para la vuelta al trabajo con el primer equipo del Real Madrid. Y atención, lo hará con el número 16 a la espalda, con el objetivo principal, el único, de recuperarse de manera definitiva de su lesión. El brasileño se ha marcado como propósito regresar a las órdenes de Xabi Alonso a partir del 8 de septiembre, es decir, después del parón de selecciones, de esos días FIFA que ocuparán los primeros 10 días del próximo mes. Endrick ha estado completamente ajeno a todo el ruido que se ha formado a su alrededor en las últimas semanas, y es que por si no lo recordáis, el delantero todavía no ha regresado a la competición tras la lesión que sufrió en el Sánchez Pizjuán en el pasado mes de mayo, y cuando parecía que estaba cerca del regreso, recayó en el último entrenamiento del equipo en Estados Unidos. El brasileño, por cierto, se casó nada más terminar la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, y la luna de miel ha estado protagonizada por algo que muy pocos harían, un exhaustivo trabajo de recuperación extremando al máximo todos los cuidados para que la zona afectada, el tendón de la corva del muslo derecho, se cure de manera definitiva. Su cabeza en estos momentos está centrada al 100% en el trabajo y en seguir adelante con el plan que él mismo ha trazado, triunfar en el club blanco. Nada, absolutamente nada, le ha hecho cambiar de idea. El delantero cayó lesionado el pasado 18 de mayo y si todo va bien podría estar de vuelta 4 meses después de la rotura de tendón que sufrió en aquel partido. Endrick sabe que tiene que recuperar el tiempo perdido y convencer a Xabi Alonso de que su fútbol puede aportar mucho a este Real Madrid. Pero las prisas y las ganas de agradar le jugaron una mala pasada cuando el Mundial tocaba su fin para el equipo blanco. Es consciente de que no tendrá fácil aquello de los minutos tal y como sucedió la temporada pasada, pero en su cabeza solo existe una cosa, el trabajo, la mejora y el aprendizaje. No hay de otra y él lo sabe. Por otra parte, durante estos días se ha hablado muchísimo del reparto de números a raíz de que el 10 fuera a parar a Mbappé. Pero aquí viene la clave. Endrick no ha pedido cambio alguno, y de no surgir circunstancias extrañas, seguirá luciendo el número 16 de su primera campaña como madridista. No ha pedido el 9 y tampoco le sienta mal si al final ese número va con otro compañero, como parece ser que será con Gonzalo. Porque al final, y esto es lo más importante, el número es solo un número, lo que verdaderamente importa es lo que tienes dentro, y Endrick con el 16 a la espalda parece tener las cosas muy claras. El ruido que le rodeó durante semanas ya es pasado, ahora solo queda el fútbol y una revancha en la que me temo callará muchas bocas o mejor dicho, retratará muchos titulares.